A la palabra de Dios, seguimos en el estudio bíblico de la carta a los Romanos y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la comparación que hizo Pablo a la ley. Y Pablo menciona, oiga bien, que la ley, oiga bien, al ser humano lo hace más pecador. Porque la ley, oiga bien, tiene una deficiencia, que la ley no santifica ni justifica, sino que la ley lo que hace en el ser humano, oiga bien, es llevarlo a que el ser humano pueda reflexionar y no equivocarse, pero no lo santifica. Entonces caemos en la categoría de ¿quién? De don bueno. Entonces, oiga bien, ¿por qué el joven rico cuando se presentó delante de Jesús y le dijo, todo he cumplido de la ley? ¿Y qué le dijo el Señor? Entonces, como has cumplido todo, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Y dice que el joven rico se fue triste. ¿Sabe por qué? Porque la ley lo había hecho más pecador. ¿Sabe por qué? Porque en uno de los mandamientos de la ley dice, no codiciarás. Y él había codiciado sus riquezas y por eso es que él se hizo más pecador, oiga bien, ¿a través de qué? A través de la ley. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo sigue trayendo ese mensaje a su conciencia y a la mía y a la iglesia de Romanos, a la iglesia primitiva, oiga bien, que la ley no podía salvar, no podía santificar, no podía justificar, no podía redimir, no podía darle una nueva identidad a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, oiga bien, veníamos con el pecado del capítulo 3 de Génesis y por consiguiente estábamos condenados. Entonces, oiga bien, por eso que el apóstol Pablo en el versículo del 1 al 6 del capítulo 7 hizo esa analogía entre lo que era el matrimonio, ¿verdad? Que una mujer podía quedar libre de su marido siempre y cuando el marido se muriera. Entonces, oiga bien, ese contrato matrimonial quedaba absuelto y esa mujer quedaba libre y podía casarse con otro hombre y iba a ser ¿qué? Su segundo marido. Nosotros, oiga bien, estábamos casados con Adán porque el pecado nos destruyó, pero oiga bien, Cristo vino, resucitó y ahora nosotros morimos a Adán y ahora hemos sido, oiga bien, ¿casados con quién? Con Cristo. Y usted y yo tenemos una nueva identidad y ya no somos condenados. Oiga bien, ya no pertenecemos al infierno, sino que nuestra identidad ahora está ¿dónde? Está en los cielos. Entonces, oiga bien, otro aspecto relacionado con la doctrina del apóstol Pablo sobre la justicia de Dios como un don gratuito o justificación solo por la fe. Era la presencia de la ley y oiga bien, y la ley era tan venerada por el pueblo judío que deberían de cumplirla, pero no lo hacían. Pero para ellos, oiga bien, la ley era lo sagrado, la ley era lo que debían de hacer, pero me hacía más pecador. ¿Por qué? Porque me llevaba, oiga bien, a saber que era pecado, pero me motivaba a hacerlo más. Por eso el apóstol Pablo dice que donde sobreabundó el pecado, ¿a través de qué sobreabundó el pecado? A través de la ley. Porque antes las personas hacían las cosas pero no sabían. A través de la ley conocieron que esto y el exceso de esto, ¿qué era? Era pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, oiga bien, ¿por qué usted se da cuenta que está pecando? Por la ley, sí, pero también por la obra del Espíritu Santo. Pero oiga bien, usted y yo sabemos que agarrar a una mujer que no es la mía se llama adulterio. Y estoy incumpliendo uno de los mandamientos. Y recuérdese que Dios no vino a abrogar la ley. Jesús vino a cumplirla porque era el único capaz, oiga bien, de poder cumplir la ley. Solo Él podía cumplir la ley y por eso, oiga bien, es que usted y yo debemos de permanecer, oiga bien, aferrados, tomados, ¿de quién? De Dios, para no caer en el liberalismo y ser cristianos paganos. Vamos
al versículo número 7. Y dice la Escritura, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado, oiga, está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó, dice, para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche por tu palabra. Háblanos al corazón y que podamos aprender, Señor, lo que está escrito, el mensaje que tú nos quieres dejar como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la enseñanza de Pablo en cuanto a la ley, desde el capítulo 3 de Romanos, Pablo ha presentado un cuadro bastante negativo acerca de la ley. Los judíos dice que se gloriaban en la ley, y mire lo que dice Romanos 2:17, y dice la Escritura, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Entonces, oiga bien, el judío se creía más que todos, porque tenía la ley, pero eran más pecadores de los que vivían sin la ley. Entonces, oiga bien, también dice, pensando que Dios les había dado la ley para que se salvaran por medio de ella, pero la misión de la ley no era traer salvación a sus vidas. ¿Cuál era la misión de la ley? Acusarlos, demostrarles que eran pecadores y que eran hombres necesitados ¿de quién? De Dios. Y que por eso Dios había dejado establecido un proceso para que año tras año el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo celestial a expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere dejar en nuestras mentes y en nuestros corazones, oiga bien, que la ley, aunque sea espiritual, porque viene del cielo y es el mandamiento, nunca va a poder salvar al ser humano porque nunca lo ha hecho. Entonces, por eso les decía el apóstol, ¿se jactan de la ley? ¿De qué sirve si se jactan pero no la cumplen? Y tanto es así que no la cumplían, que cuando Jesús entró al templo se enojó, se llenó de ira. ¿Por qué? Porque la casa de su padre la habían convertido en cueva de ladrones. Pero Pablo afirma que en realidad, lejos de salvar al hombre, la ley lo condenaba. Notemos las afirmaciones negativas, oiga bien, que Pablo hace en cuanto a la ley. Número 1, dice que la ley revela el pecado, Romanos 3:20. Y dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, oiga bien, ellos creían que todo lo hacían bien, como muchos de nosotros creemos que todo lo hacemos bien y que somos tan perfectos, mas estamos cometiendo, oiga bien, pecados delante de Dios. Porque verdad que usted sabe cuando odia a alguien, cuando tiene resentimiento con alguien, verdad que usted lo discierne.
¿O no lo discierne? ¿Y por qué no lo perdona? ¿Y por qué no lo ama? Y la ley me está diciendo que soy un pecador. ¿Por qué? Porque la ley solo revela mi pecado. Pero el que me va a hacer cambiar, el que va a transformar mi vida, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios. Dice que también la ley produce ira. Vamos al 4:15. Y dice el 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, oiga bien, por eso es que Moisés, cuando baja de recibir los 10 mandamientos, ¿qué ocasionó en él? Ira. Porque si él no hubiera recibido los mandamientos, hubiera bajado tranquilo. Ve esto, de todo el oro hicieron, qué bueno, qué chivo les quedó, va. Pero como ya había recibido que no te harás imagen de Dios, ni adorarás a dioses paganos, entonces se encendió ira. ¿Qué hizo la ley? Trajo ira sobre su vida. Número 3, la ley se dio para que el pecado abundase. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, oiga bien, Pablo hace la referencia a la ley, que la ley solo trata de vernos, ¿el qué? El pecado. Número 4, la ley estimula las pasiones pecaminosas. Y mire lo que dice el 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿qué dice? Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando dice obraban sobre nuestros miembros, ¿a qué se refiere? No a los miembros de la comunidad, se refería a mis ojos, a mi oído y a qué, y a mi lengua. Entonces por eso dice que cuando nuestros miembros estaban a servicio del enemigo, la ley nos acusaba. Entonces, Pablo se da cuenta que todas estas afirmaciones darían la impresión que él está diciendo que la ley es realmente algo malo. Por eso Pablo tiene que contestar esta objeción. La ley es pecado, ¿y qué dice? En ninguna manera. La ley no es pecado. Y pongámoslo así, la ley es el termómetro de Dios en la vida del ser humano, que vive bajo la ley. Porque si usted empieza a leer los 10 mandamientos, y amarás a Jehová con todo tu corazón. Del 1 al 10, su termómetro, ¿hasta dónde llega? Entonces usted veía ese mandamiento y salía llorando. Porque si iba para la discoteca, porque si iba para donde la muchachona, porque si iba allá para el Babalú allá en el centro, al sancocho, aquí a la tortuga veloz de aquí de Santa Tecla. Ya nadie se acuerda de la tortuga veloz aquí en Santa Tecla. Ni sabían que existía, va. Como el Porvenir, va. ¿Quiénes se acuerdan del Porvenir? Ahí en el Porvenir estaba una cuadra y media cuadra después del Parque Daniel Hernández, y ahí se celebraban solo 15 años. Menos mal que son tecleños, hermano. Entonces, una vez más, Pablo contesta rotundamente, en ninguna manera. Y procede a explicar qué es lo que la ley hace en la vida, oiga bien, del hombre. Le convence de pecado y nos lleva ¿a quién? Y nos lleva a Cristo. Entonces la ley me está diciendo, sos un condenado. Vas para el infierno, necesitas el rescate, por tus propios medios no lo puedes alcanzar, aunque seas don bueno, aunque compartas los bienes con todos los necesitados, te hace falta algo y es Cristo Jesús. Eso es la ley.
Por eso es que la ley es espiritual, pero no salva. Del versículo 7 al 25, dicen los estudiosos que es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en toda la carta a los romanos. En estos versos Pablo escribe la primera persona singular yo, pero la pregunta que muchos se hacen es, cuando está hablando, ¿es antes de conocer a Cristo o cuando vivía bajo la ley? Pues para mí, en lo que hemos leído, está hablando cuando estaba bajo la ley, no cuando está en Cristo. ¿Por qué? Porque por eso dice, pecador soy y lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque está hablando cuando estaba sobre el dominio de ¿qué? Del pecado, mas ahora está viviendo como usted y yo en el proceso de la gracia. Entonces, es decir, está hablando Pablo aquí como creyente o como inconverso, como alguien todavía en Adán o como alguien en Cristo. Los comentaristas han dado una múltiple de respuestas a estas interrogantes. Antes de considerar esta respuesta, valdría la pena notar cuáles son las cosas más claras que Pablo enseña en estos versículos. Y dice, número 1, que la ley es buena. ¿O no es buena la ley? ¿Sabe por qué es buena? Porque nos libra de la pena. En la ley de tránsito del Salvador dice que todo vehículo debe tener polarizado el parabrisas frontal y trasero a un 35%. Si la persona que anda un vehículo anda el 30, el 25, el 20 o el 5%, se le acreditará una esquela de 53-14. Va. Entonces la ley me dice que hay una condena para ese pecado. La pregunta es, ¿y por qué quiere andar tan oscuro? Que todavía tiene oscura el alma. ¿Ah? No quiere que lo vean con quién va. Entonces le pone oscuro, pero la ley me condena. Y cuando el policía me pare y me haga, vengan esos 53, va. Saca su tarjetita, 53, va, tome. Entonces la ley me confrontó, me hizo pagar, y oiga bien, y me va a ¿qué? A mover, a que busque un cambio. Entonces voy a arrancar el polarizado y le voy a poner el natural. ¿Por qué? Porque la ley me llevó a ¿qué? A reconocer mi pecado y a cambiar de actitud. La ley me hace ver mi pecado, pero el Espíritu Santo de Dios, oiga bien, me renueva, me transforma y hace un cambio en mi interior. Entonces, oiga bien, por eso es que la ley es buena. Ante la objeción que algunos hacían a su enseñanza, Pablo dice claramente que la ley no es mala. Y lo dice en varias maneras. Número 1, niega que la ley sea mala y en el versículo 7 dice, en ninguna manera. Reconoce que la ley era para vida. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 7. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque dice no codiciarás. Entonces, el no codiciarás puede ser para vida, va. Porque usted dice no debo de codiciar nada. Pero para él fue para muerte, dice. ¿Por qué? Porque codició más. Entonces ya no le bastó tener una mujer en cada departamento, sino que él dijo voy a tener más. Eso es codiciar. Entonces, oiga bien, yo no me voy a conformar con un carrito, me voy a empezar a quedar más horas extra para que me paguen más, y entonces empiezo a codiciar más el dinero. Y el dinero va a ser, ¿qué? La muerte para usted, pues. Así lo está refiriendo. Dice también, afirma categóricamente que la ley es santa, versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, ¿qué dice? Es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno, pero no me salva.
implica que la ley es buena. 2 veces, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Porque como hoy ya usted sabe que es prohibido, quiere más. Y es por eso, oiga bien, que al marihuano le es placer fumarse un puro de marihuana. ¿Sabe por qué? Porque es un pecado, es prohibido, entonces se deleita en lo que está haciendo. Si la marihuana fuera legal, ¿qué placer hubiera? Ninguno. ¿O no? Ni hubieran tantos marihuanos. Entonces buscar algo prohibido para satisfacer mi pecado. Entonces, oiga bien, por eso implica que la ley es buena. Número 5. Dice que la ley es espiritual, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué dice? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque es espiritual, porque moldea mi mente, mi corazón y mi razonamiento. O sea, la ley me encaja en un patrón de vida, pero no salva, pero no justifica, pero no me da una nueva identidad, me encaja. Entonces me convierto en una persona o en un ciudadano cuadrado. No, hombre, y no sé si usted tenía en su entorno personas que les decían, es que esté bien cuadrado. Este no se ríe de las patanadas, este no dice malas palabras, este no se mete con la chuma, este respeta a las personas, este saluda. Una persona cuadrada, pero está condenado. ¿En qué? Por el pecado. Entonces, él trata la manera de caminar rectamente porque piensa que de esa manera va a adquirir salvación. Negativo. El único que salva es Cristo Jesús. Entonces, si usted y yo somos cristianos, entonces deberíamos de, oiga bien, de estar en el molde de ¿quién? De Cristo. No en el molde de la ley. La pregunta es, ¿estamos en el molde de Cristo? Sí, pastor, ¿y por qué no canta? Sí, pastor, ¿y por qué no ora? Sí, pastor, ¿y por qué no se llena del conocimiento de la palabra? ¿Y por qué no me gusta venir a mi culto? ¿Y por qué todavía maltrato a mis hijos, al cónyuge? Todavía le pego unas grandes gritadas a la señora, el hombre. ¿Ah? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿En el molde de la ley o en el cuerpo de Cristo? Repite en el versículo 16 que la ley es buena, otra vez la tercera vez que lo dice. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque me hace ver mi error. A todos aquellos que manejamos, cuando su señora va a la par, ahí va la ley con usted, pues. Ajá. Ahí va la ley. Bájale, tené cuidado. Ahí va un carro, ahí hay un hoyo. ¿Ah? Ahí va la ley a la par suya. ¿Ah? No vayas a pitar 3 veces. ¿Verdad? Y ahí va la ley a la par. Y le va diciendo, cuidadito, allá viene un carro, allá va una moto. O sea, ella lleva, eso es la ley. ¿Ah? Empezá a frenar ya. Bájale. ¿Por qué? Porque la ley es buena, hermano. Quiere lo mejor para el ser humano. Para el ser humano. Pero no salva. Pero me hace tener un estilo de vida, oiga bien, que es bueno. Y es bueno delante de Dios. Pero delante de Él estoy condenado. Y dice, 7, Pablo dice, me deleito
en la ley de Dios. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, oiga bien, ¿qué es deleitarse? Es cumplir. Cuando usted va a tener su cita con su novia, con la que era su novia, le dice, vamos a dar un ejemplo, nos vamos a ver a las 3 en el Pops, vamos a retroceder el tiempo. Ajá. Entonces, usted se estaba alistando, ¿por qué? Porque se iba a ir a deleitar un sorbete de doble bola con la futura presa. Entonces, ¿qué generaba en usted? Un deleite, va. Entonces, cuando yo practico los mandamientos, cuando yo practico la ley y el Espíritu Santo me gobierna, entonces yo me deleito. ¿Qué dice el Salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La pregunta es, ¿nos deleitamos? ¿Ah? ¿Quiere que le diga algo? Cuando pase esa puerta, después de haber subido a los 20 grados, ¿se deleita cuando está aquí adentro en las alabanzas? ¿Se deleita porque está en su silla azul? ¿Se deleita porque está en derredor de los hermanos y está alabando y glorificando el nombre de Dios? ¿O viene a pasar el rato? ¿Quién conoce eso? Solo usted. Me deleito cuando abro la palabra de Dios y le digo, Señor, háblame, porque estoy necesitado de ti. ¿Se deleita cuando usted va a hacer su oración diaria? Voy a orar porque el pastor dice que hay que orar. ¿Ah? Y que si no oro me va a ir mal. O le digo, Señor, gracias porque tengo un nuevo día más de vida. Porque he abrido mis ojitos, puedo mover mis manos, ahí está mi esposa, están mis hijos, unos se están alistando, Señor, gracias. Eso es deleitarse. Eso es saber, oiga bien, que hemos sido salvados, justificados por la sangre del Cordero. Número 8, termina afirmando, yo mismo sirvo a la ley de Dios. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué dice esto? ¿Quién fue Pablo? Fue Saulo de Tarso. ¿Cuál era su función en el Imperio Romano? Era un perseguidor de cristianos. ¿Qué era judaicamente? Fariseo de fariseos. Entonces, oiga bien, era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, era un hombre erudito de la palabra, de la ley, la conocía a la perfección. Entonces, su carne, su yo pecador, conocía la ley. Y nosotros conocemos pinceladas. ¿Sabe cuál era el problema del apóstol Pablo? Que él tenía toda la ley aquí, pero le decía falta el ingrediente especial. ¿Cuál era el ingrediente especial? El Espíritu Santo de Dios para poder discernir la ley. Entonces, usted ve en la calle muchas personas que saben de la Biblia más que usted y de mí, más que todos los que estamos aquí, no salimos, o sea, no los alcanzamos, pues. Y se pueden libros enteros, hermanos, de memoria, pero les hace falta el ingrediente especial. Y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice el apóstol, en el versículo número 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y conocía
la ley. Pero sabía que estaba ¿cómo? Condenado. ¿Por qué? Porque todavía estaba casado ¿con quién? Con Adán. Entonces, oiga bien, tenía que morir Adán en él. ¿Para qué? Para ser libre. ¿De qué manera fue libre de Adán? ¿Ah? ¿Quién me dice aquí de qué manera fue libre de Adán? ¿Sabe de qué manera? Cuando Dios lo botó del caballo. Que le dijo, Saulo, ¿por qué? Me persigue. Lo botó, lo dejó 3 días ciego. Entró en el proceso. Murió Adán en él. Y ahora se casó ¿con quién? Con Cristo. La pregunta es, ¿estamos casados con Cristo nosotros? ¿Ah? ¿Y por qué sigue codiciando? ¿Y por qué seguimos viendo? ¿Y por qué seguimos hablando de los demás? ¿Y por qué sigo escuchando las cosas que no debo de escuchar? ¿Sabe por qué? Porque el pecado mora en nosotros, hermano, por eso. Por eso. Pero no somos esclavos del pecado. Por eso, oiga bien, lo que yo quiero, eso hago. Lo que yo no quiero o no debo de hacer, eso hacemos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está en nosotros. Pero la palabra dice que yo no debo de adulterar, que yo no debo de codiciar. Y cuando yo codicio lo que está en el mundo, va a interrumpir mi parte espiritual, me va a contaminar y voy a ver de qué manera consigo lo que la carne quiere. Por eso yo les vine diciendo, ¿qué va a ir a hacer a la playa hoy en vacaciones? ¿Ah? ¿Se acuerda aquel anuncio del Canal 6? El verano ya está cerca, los bikinis se dejan ver. Entonces, el creyente, ¿qué va a ir a hacer a la playa? Vaya un día que no sea de fiesta. Si es posible, ahorre y pague un ranchito para usted y su familia. ¿Qué va a ir a hacer usted de Cameron si todas andan peladas? Todos los días, hermano. ¿O va a ir a Decameron y se va a meter a la habitación con aire acondicionado los 3 días ahí? ¿Ah? ¿Haría usted eso? Va. Pero yo no iría a pagar, ¿qué? $900 a Decameron y me voy a meter los 3 días en aire acondicionado, hermano. Hay que ir a la alberca, hay que ir a la playa. ¿Por qué? Porque los bikinis se dejan ver. ¿Ah? Mejor no voy. ¿Sabe por qué no voy? Porque dicen que toda la bebida alcohólica es gratis. Pero yo no soy bolo. Dicen que toda la comida, all you can eat, lo que usted pueda comer, pero a nuestra edad. Come hoy y mañana se lo llevan al hospital. Una gran infección por los mariscos. Entonces, oiga bien, la ley me lleva a padecer ¿el qué? Un deterioro en mi vida espiritual. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Me santifica, me renueva, me transforma y me da, oiga bien, una vida diferente. Pablo no podría ser más claro frente a la objeción de que él tenía un mal concepto por la ley. Pablo afirma, oiga bien, en primer lugar, que para él la ley era algo sumamente bueno. ¿Qué es lo que la ley está haciendo hoy aquí en el país? Lo que la ley está haciendo es sumamente bueno, porque trae paz y tranquilidad a las personas, pero no lo salva de la mala economía, pero no lo salva del desempleo, pero no lo salva de sus ventas, de sus malas ventas. Eso no, ha salvado por otra cosa. Pero la ley es buena, pero ha afectado a otros, ha afectado a terceros.
Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo dice, la ley es buena, lástima que no salva. Y es por eso que dice, pero aunque no salve, hay alguien que sí salva, y es el Cristo resucitado. Es que en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro y Pablo en sus discursos dijeron, ese Cristo que ustedes mataron, que ustedes latigaron, que crucificaron en la cruz del Calvario, que le hicieron esto, que le hicieron lo otro, ese Cristo, aunque ustedes no acepten que lo mataron, es el único que les puede salvar. ¿Y sabe qué hacía la ley en sus corazones? Los prendía de ira. Tanto así que el apóstol Pablo muchas veces lo quisieron matar. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la ley. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de darle gracias a Dios, como dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, le sirvo al Rey, le sirvo a Cristo, aquí en la iglesia, en su vida personal con su testimonio. Entonces, cuando usted va a pecar, entonces se habilita la ley. Y la ley me dice, a través del Espíritu, no. Pero dice la palabra, que solo Cristo puede salvar al ser humano. Que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Señor, gracias porque tú introdujiste la ley para revelar el pecado. Introduciste la ley para hacernos ver el error en el que estábamos, en el que podemos estar. Pero hoy hemos muerto a la ley y hemos sido resucitados, levantados, restaurados en tu Hijo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Jesús, porque por tu sangre hemos sido lavados. Por tu sangre hemos sido redimidos. Por tu sangre hemos sido levantados. Y nuestro pecado ha sido expiado por el derramamiento de tu sangre. Y ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia. Bajo ese don inmerecido. Bajo ese charis que tú nos diste, siendo inmerecedores, tú moriste por nosotros. Y hoy podemos decirte gracias por haber puesto tu mirada en nosotros. Ahora ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a vivir para ti, a estar, Señor, en el molde correcto que eres tú. Que podamos mostrar, modelar que tú eres Rey y Señor de nuestra vida y que ya no es el pecado que nos gobierna, sino que el gobierna nuestras vidas eres tú. Ayúdanos a caminar siempre contigo, a mostrar que tú eres nuestra luz, a mostrar esos frutos del Espíritu con las personas que están alrededor nuestro. Gracias por esta noche, Señor, de oración, de intercesión, de clamor y de estudio bíblico. Te damos gracias por los milagros. Gracias por haber inclinado tu oído a nuestra oración, a nuestro clamor. Gracias por haber escuchado nuestro ruego, nuestras lágrimas. Gracias por haber visto un corazón dispuesto en esta noche. Señor, y no nos vamos a quedar callados. Testificaremos, Dios, de tu poder cuando tengamos la confirmación de nuestro milagro. Señor, haz tu obra en nuestra hermana Yolanda, Señor. Glorifícate en ella.
Desvanece, Señor, ese coágulo de sangre en su pierna. Dale ese milagro, Señor. Que se quite ese dolor, esa incomodidad. Que seas tú liberando, Señor, esa arteria para honra y para gloria tuya. Señor, gracias porque pudimos venir a nuestra iglesia a cantarte, a adorarte, a exaltar tu bendito nombre, a interceder los unos por los otros. Ahora, llévanos con bien. Señor, desde ya ponemos en tus manos el culto de jóvenes para Cristo. Señor, jóvenes Kairos, que seas tú bendiciendo la enseñanza de este sábado, la alabanza, lo que van a desarrollar, Señor, y que los jóvenes puedan venir a tu iglesia. Que el domingo, Señor, podamos seguir cantando, adorándote, y que podamos seguir aprendiendo de los 7 yo soy de Jesús. Gracias te damos por esta hermosa noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un buen aplauso, Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos sábado 4 de la tarde, jóvenes Kairos, y domingo 10 de la mañana. Bendiciones para todos.